Amigos de RPM, bienvenidos a esta pantalla, la continuidad de nuestro automovilismo, y en este caso seguimos con la quinta fecha del calendario del Automóvil Club de Río Gallegos, en esta fecha doble que tuvo en el mes de noviembre para disputar la quinta y la sexta, el día sábado quinta fecha, el día domingo la sexta, pero estamos con la quinta fecha para culminar en este programa con lo que dejó la categoría 1300 centímetros cúbicos y también el turismo pista santacruceño. Ya en nuestra próxima edición nos abocamos a lo que dejó la sexta fecha disputada el domingo, con todas las categorías excepto la categoría 1600 centímetros cúbicos, que no pudo hacer presentación ya que no tuvo el número suficiente de autos para que sea apuntable la competencia. Esto es lo que tenemos, 1300 y TPS para culminar con la quinta fecha del calendario del Automóvil Club de Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción: cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Pacheco Neumáticos, representante oficial de cubiertas Michelin, con servicio de alineación, balanceo y tren delantero para autos, camionetas y camiones. Consulta planes de pago para cubiertas Michelin. Atendemos con protocolos COVID-19. Pacheco Neumáticos Michelin, Hernán Cortés 795, teléfono 423-036, página www.pacheconeumáticos.com.ar, email ventas@pacheconeumáticos.com.ar. Rectivial SRL tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa, la solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Suministros Pablo Monte, Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Peisa.
Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Muy bien, estamos ahora con lo que dejó la categoría monomarca FIA 1300 centímetros cúbicos en su final para esta quinta fecha 2021, que bueno, se corrió el día sábado, el primer sábado de noviembre. Esta es la grilla de partida: Emilio Felgueroso en la primera posición, segundo Alexis Bull, tercero Agustín Orellana, cuarto Ricardo Garay. En el quinto lugar, Hugo Palacio, sexto José Luis Espinosa, séptimo Marcelo Sebastianelli, octavo Nicolás Roquel, noveno Facundo Rodríguez, en décimo Juan Pablo Asensio, undécimo Lautaro Mayorga, decimosegundo Gastón Tejedor. En la posición número 13, Leandro Fernández, decimocuarto Juan Manuel Zabalía, decimoquinto Leandro Gallardo, decimosexto Daniel López. En el puesto 17, Armando Andrade, 18 William Bull, en el 19 Facundo Guayquil, en el 20 Horacio Fernández. En la posición 21, Rodrigo Silva, en la 22, Juan José Gallardo, 23, Leandro Paredes, 24, Federico Luques. En la posición 25, Rudy Dayan Villafañe, Federico López Vivar, 26 y 27, Gastón Gindi. Todo esto tiene que ver con lo que pasó en las series. Obviamente aquí está el momento de la largada de esta final de la 1300. Vamos a recordar que la clasificación general la había ganado Agustín Orellana. Y en lo que hace a las series, vamos a decirles que la primera serie fue ganada por Emilio Felgueroso, seguido de Agustín Orellana y de Hugo Palacio. En lo que hace a la segunda serie, en este caso para la categoría 1300, fue ganada por Alexis Bull, el segundo fue Ricardo Garay y el tercero José Luis Espinosa. Obviamente las series son clasificatorias para lo que es esta final, que tuvo realmente un número importante de corredores. 27 y 26 fueron de la partida. El único que no fue de la partida fue Leandro Francisco Paredes, que estuvo ausente de esta final a 13 vueltas en el circuito número 5 sin chicana, que tiene una extensión de 4.202 metros. Muy buena la carrera realmente de la categoría 1300 en esta quinta fecha. Bueno, lucha permanente por las primeras posiciones, sobre todo, hasta promediar la carrera. Pero pronto hubo novedades. Transcurridas nada más que 5 vueltas, hubo un accidente, pero ya habían abandonado Gastón Gindi, que alcanzó a dar 2 vueltas nada más, y también Lautaro Mayorga con 4 giros. Pero le decía, la carrera tuvo novedades, realmente, lamentable porque fue un accidente que quedaron 2 autos afuera rápidamente. Emilio Felgueroso comandaba las posiciones, seguido de Alexis Bull, y por supuesto todo el pelotón por detrás, tratando obviamente en estas primeras vueltas darle caza al que tenía adelante para que, ganar posiciones. De hecho, hubo varios que ganaron muchas posiciones y que dejaron su impronta también aquí en esta carrera. Despegados en la punta Bull con Felgueroso en esta pelea que obviamente mantuvieron allí. Pero aquí comenzaron las novedades. Aquí hubo un toque en la recta, casi llegando a la curva número 1, y esto motivó que justamente estos 2 vehículos chocaran. Lamentable, porque en definitiva Facundo Guayquil, fue tocado, marcha atrás va, fíjese, y Horacio Fernández se lo lleva puesto, lamentablemente. Ya 2 vehículos menos, promediando 5 vueltas. El golpe, fue importante, ¿sí? Quedaron las 2 unidades fuera de competencia, obviamente, y esto, trajo la salida del Pace Car. Ahí está, obviamente, la abarcación de esto.
allí el retiro de los dos vehículos, en el portón de ingreso del Autódromo José Muñiz. Allí están ya retirando, se relanzó la competencia y bueno, estaba Felgueroso obviamente en la punta, seguido de Bull, y por detrás venía el Chelo Sebastianelli, también Ricardo Garay, Orellana, Palacio, que venían pugnando obviamente para lograr mejores resultados. De eso se trata esto, ¿no? Obviamente de ir para adelante y tratar de no perder el tren de aquellos que están en la lucha. Este circuito, esta entrada, bueno, trabajosa para muchos, complicada, y esto también conllevó que muchos vehículos se fueran, obviamente cuando van muy apretados, se salgan de la pista. Hay imágenes obviamente de algunos que han en la porfía por entrar de mejor manera a esta variante, bueno, vayan por tierra y vayan perdiendo también posiciones a medida que van avanzando. Linda la carrera, estuvo realmente muy peleada, y de hecho, como le decía, hubo avances y novedades. Lamentablemente Alexis Bull también, que había largado segundo, que está aquí en la lucha, promediando la carrera, fue a 13 vueltas y faltando pocos giros quedó fuera de competencia. 11 vueltas para Alexis Bull. También otro que no cumplió los 13 giros fue José Luis Espinosa, que había largado sexto, había largado en muy buena posición, pero bueno, lamentablemente se fue retrasando e incluso hasta perdió una vuelta. El pelotón estaba realmente compacto en algunos sectores, había lucha de 4, de 5, de 6, la cantidad de vehículos obviamente es importante, 27 vehículos, de los cuales 22 terminaron prácticamente con la carrera, ¿no? Y esto está hablando de la competitividad que siempre mostró esta categoría y la lucha en distintos sectores de la competencia. Allí una raspada, bueno, nada adrede, sino bueno, una cuestión de carrera que retrasó a algunos pilotos. Fíjese, este pelotón venía realmente, ahí está peleando, ¿no? Sebastianelli, el auto blanco con Garay, por detrás venía Hugo Palacio, allí estaba Facundo Rodríguez, Orellana, y la lucha por la punta, ¿no? La lucha por la punta de la competencia que tenía lo suyo, que estaba Felgueroso reteniéndolo a Bull mientras duró la pista, duró en la carrera Bull. Allí se va fuera Orellana, como le decíamos, en esta exigencia que tiene esta entrada y que le pasó a varios pilotos. Interesante la competencia, que obviamente también, había otra carrera al día siguiente, ¿no? Esta es la quinta fecha y el día domingo se corría la sexta, por lo cual, bueno, muchos optan por cuidar la unidad, por allí no ir a maniobras que obviamente involucren quedarse afuera, pero bueno, hubo realmente un ritmo interesante de carrera que marcaron la punta. Pelea por el primer y segundo lugar con Bull y Felgueroso, atrás estaba la pelea con el Chelo Sebastianelli y Ricardo Garay, y por detrás el otro lote de vehículos que hizo de lo suyo. Vamos a decir que aquí, de los que más avanzaron, sin ninguna duda, fue Juan Manuel Zavalía, que llegó en la sexta posición habiendo largado en 14. Otro que hizo una muy buena carrera, ya que llegó octavo y llegó habiendo largado en el puesto 25, fue Rudy Dayan Villafañe, que son para destacar, ¿no? William Bull también, en este caso llegó noveno y había largado en la posición 18. Son, bueno, posiciones que se van ganando, donde obviamente el auto con buen ritmo va para adelante. También para destacar lo de Juanjo Gallardo, largó 22, llegó décimo, ¿sí? Así algunas alternativas de toques sobre el final de la competencia. Bajada de bandera para Emilio Felgueroso, para Ricardo Garay y Marcelo Sebastianelli, que fueron los que ocuparon el podio finalmente tras estas 13 vueltas. El mejor registro de vueltas fue para Ricardo Daniel Garay, que hizo 1.58.453 a un promedio de 127 kilómetros en la hora. Buena presentación de la monomarca Fiat 1300 centímetros cúbicos para esta quinta fecha. La mayoría de los vehículos sobrevivieron para el día siguiente, y esto siempre es alentador. Allí está, ya llegando al final la competencia, que dejó este resultado. Emilio Felgueroso fue el ganador, segundo Ricardo Garay, tercero Marcelo Sebastianelli, cuarto Agustín Orellana.
En la quinta posición Nicolás Roquel, sexto Juan Manuel Zabalía, séptimo Facundo Rodríguez, octavo Rudy Dayan Villafañe. En el noveno puesto William Bull, décimo Juanjo Gallardo, undécimo Leandro Fernández, decimosegundo Federico Luques, con buen resultado también. En el puesto 13 Gastón Tejedor, decimocuarto Juan Pablo Asensio, decimoquinto Daniel López, decimosexto Leandro Gallardo. En el puesto 17 Hugo Palacio, en el 18 Federico López Vivar, 19 Armando Andrade, 20 Rodrigo Silva. En el puesto 21 José Luis Espinosa y Alexis Bull, ellos dos con vuelta a menos. Un podio, te diría, muy bueno y aparte volviendo a los viejitos, ¿no? Porque Emilio ganó, vos te prendiste. Sí, estamos volviendo a los históricos de la categoría. Emilio es el que más carreras tiene, yo creo que estoy atrás, así que estamos volviendo de a poquito. Buen ritmo. Sí, me perjudicó un poco el pescar, porque la verdad que justo ahí el auto había empezado a agarrar ritmo y bueno, después del pescar se me complicó con Ricky y bueno, se enredó un poco más. Pero bien, la verdad que el auto no se cayó nada, muy buen ritmo. Exigente la carrera. Sí, muy exigente, salvo esas 2-3 vueltas con pescar, el resto fueron todas clasificando y es un circuito muy exigente para el motor, para el chasis, todo lo que son las curvas planas, uno entra exigiendo todo, así que complicado, pero bueno, se la bancó bien. ¿Quedó bien el auto para mañana? Sí, por suerte lo seguimos mejorando porque después del golpe de la carrera pasada nos costó. Al principio de esta carrera arrancamos muy complicados, la verdad que no nos imaginábamos estar donde estoy ahora, pero bueno, fuimos haciendo correcciones, buscando detalles que tenía el auto que se nos habían pasado y bueno, quedó demostrado ahora en la carrera que ya está casi a la altura de lo que teníamos. Bueno, ¿a quién le dedicamos? Y como siempre a Jesús y a Coco, que son los que me dan un misil. Y después a toda la familia que me banca en esto y a los chicos del taller que son los que realmente laburan y por ahí no tienen el placer de ir manejando el auto. Lo mejor para mañana. Bueno, muchas gracias. Ricky, podio, una carrera bárbara, ¿no? Porque fue entretenida, peleada, luchada, larga encima y me imagino que hasta transpirada. Sí, buenas tardes, sí, la verdad es así, interminable, re larga. Más que el circuito es largo, entonces mucho tenés que trabajar en succión y ir tirando con alguien, ¿viste? Porque si no quedás solo y bueno, que es lo que me pasó a mí, quedé solo un rato y me hicieron una luz y después costó mucho volverlos a alcanzar, ¿no? Pero no, contento con el resultado, ya sumamos la serie, ahora la final y bueno, esperemos mañana tratar de hacer lo mismo, ¿no? Claro, de lo que me comentabas, bueno, el pescar estuvo bien. Sí, la verdad que el pescar estuvo bueno porque aprovechamos a juntarnos un poco más y bueno, eso es lo que le permitió a Emilio poder ganarla, ¿no? Hizo una luz de ventaja y eso es lo que le favoreció. Seguro. ¿Cómo quedó el auto para mañana? No, el auto quedó bien, está funcionando todo bien, así que ni una fallita, nada, así que eso es lo importante, ¿no? Seguro. ¿A quién le dedicamos? A mi viejo que está todo el día ahí en el taller metiéndole mano al auto, todo y es lo que quiere, ¿no? Disfrútalo. Dale, gracias. Emilio, cansado me imagino porque fue una carrera con circuito largo y encima te tenían cerca. Sí, la verdad que terminé bastante cansado. Ahí Bull venía trayéndome cortito, así que pudimos mantenernos ahí, no sé qué le pasó ahí en las últimas vueltas, seguramente algo rompió y bueno, tratamos de no hacer ninguna macana, hacer todo redondito. Las últimas vueltas igual se acercaron un poco los chicos, creo que venía el Chelo y venía Ricky y bueno, pues estaba tratando de no mandarme ninguna cagada, así que por ahí no es que levantaba ni nada, pero trataba de hacerlo tranqui para... Lo más redondo posible. Sí, olvídate. Así que bueno, contento, saludo agradecerle al viejo, a Fernando, porque la verdad que los laburos se vieron reflejados en el auto, estábamos con todas cosas nuevas que se vienen desarrollando y bueno, se ve que el fruto del laburo da su recompensa. Seguro, bueno, y una vuelta al triunfo, ¿no? Que es importante. Sí, el viejito todavía sigue ahí prendido. Y viste, que no nos desechen. Sí, no, hay que correrlo, los pibes estos, son rapidísimos. Aparte no se equivocan. Yo en la serie atrás de Agustín, esa vuelta que él venía adelante, decía, no se equivoca. Son muy prolijitos. Y bueno, contento también porque eso es la renovación de la categoría. También. Y está muy atractiva. La 128, fíjate, buena, se siguen sumando pilotos y mirá el parque que tuvimos hoy, así que... Seguro. ¿Cómo quedó el auto para mañana? Cansadísimo. Sí, no, bien, el motor terminó 10, venía todo al pelo. Ahora perdieron a controlar el chasis y
bueno, lo mejor para mañana, porque mañana arrancamos de cero. Seguro. ¿A quién dedicamos? Bueno, a mi señora, a mis hijos, a toda la gente que nos da una mano económicamente, que es muy importante. La verdad que sin ellos esto no se puede hacer. Por ahí no quiero nombrarlos uno por uno porque peco de olvidarme de alguien, y saludo a todos ellos, bueno, y a mi vieja también. Y bueno, principalmente a Fer y al viejo, que sin ellos esto es imposible. Disfrútalo. Gracias. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes. Y además, alivianado y equilibrado de bielas. Lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL. Con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos.
Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Pacheco Neumáticos, representante oficial de cubiertas Michelin, con servicio de alineación, balanceo y tren delantero para autos, camionetas y camiones. Consulta planes de pago para cubiertas Michelin. Atendemos con protocolos COVID-19. Pacheco Neumáticos Michelin, Hernán Cortés 795, teléfono 423-036, página www.pacheconeumáticos.com.ar, email ventas@pacheconeumáticos.com.ar. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Peisa. La solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Suministros Pablo Monte, Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Peisa. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Y ya estamos con el Turismo Pista Santacruceño, su serie. Allí lo vemos a Alborsen con dificultades que no largará finalmente. Fernando Posada ganó la clasificación, segundo Agustín Vargas, tercero Gustavo Luques, en el cuarto lugar Pablo Monte, quinto Gustavo Luques, el sexto Fernando Posada, séptimo Alejandro Mayada, octavo Martín Ojeda y noveno Brian Alborsen, que no participó de esta final lamentablemente. Aquí está la largada para estas 6 vueltas que obviamente recorre el Turismo Pista en el circuito número 1 sin chicana, que tiene una extensión de 2.383 metros en esta oportunidad. Así estuvo la lucha. En principio, bueno, el Chavo Posada tuvo un quedo y aprovechado esto por Vargas, por Emiliano y también por Luques, que se fueron para adelante, relegándolo a la cuarta posición. Avanzaba Ojeda, Pablo Montes estaba también allí inserto, pero bueno, había largado cuarto, perdió un par de posiciones apenas comenzada la competencia. Esta serie, recordemos, siempre es clasificatoria para ver cómo se va a alargar la final de la competencia. Esto, obviamente, en estas 6 vueltas se van quedando cosas allí. El abandono precisamente de Ojeda, ¿sí? No alcanzó a hacer un giro, lamentablemente, venía bien colocado, pero bueno, estas cosas suelen pasar y no alcanzó a hacer un giro Martín Ojeda.
5 vueltas alcanzó a dar también Alejandro Mayada, el hombre de Gregores, ¿sí? Que venía prendido en principio y que después, defeccionó también con su vehículo lamentablemente. La lucha por la punta, allí está la lucha entre Vargas y Luques y obviamente todo esto que se puede esperar de la competencia, una lucha enconada, porque en definitiva hubo lucha permanente en todos los sectores y un Vargas que no se daba por perdido y atrás lo tenía a Emiliano González, así que estaba apretada la situación y con un Pablo Monte que quería más también, por supuesto, en esta competencia, que tuvo pocos vehículos, lamentablemente 8, ¿sí? Fueron de la partida para esta serie y se quedó en menos de una vuelta Martín Ojeda y fueron 7 finalmente los que disputaron esta serie, con el abandono en la quinta vuelta de Alejandro Mayada, como decíamos. Allí Luque va comandando las posiciones, va Vargas segundo, que le había ganado también la pulseada a Emiliano González. Pablo Monte se mantenía allí en la pelea con Posada para ver quién se quedaba con el cuarto lugar. Cárcamo también estaba prendido allí, venía con buen ritmo, por lo menos fue entretenida. Pocos autos, pero fue entretenida la serie porque había obviamente expectativa para ver qué pasaba. Son coches competitivos y que sin ninguna duda, dan espectáculo. La verdad que verlos andar al TPS es realmente muy lindo y con obviamente una velocidad final y que impresiona realmente, ¿no? Es muy bueno lo que hace la TPS y sobre todo la paridad que están teniendo estos vehículos. Bueno, allí estaba Luques marcando la punta con un Vargas que lo asediaba permanentemente y que estaban a la expectativa los otros dos pilotos, Emiliano González y también el Chavo Posada, que estaba en la cuarta posición en este momento de la carrera, pero también tuvo obviamente novedades en lo que hace a la punta de la competencia. Luque venía apretadísimo con por Vargas y esto se notó sobre el final de la competencia. De hecho, vamos a tener las imágenes de lo que pasó con Luques y este quedo que en realidad se fue un poco afuera y volvió a la pista y esto fue aprovechado por Agustín Vargas, que aquí en esta vuelta le gana la posición a Luques, así un toque entre Posada y Emiliano González, que le cedió el lugar nuevamente y quedó obviamente en un toque de carrera esta situación en particular. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en la definición de esta carrera, con un Vargas que venía marcando el rumbo. Ya le habían marcado la última vuelta allí para ver quién se quedaba con la serie. Luque iba insistiendo obviamente para poder ganarle la posición a Vargas. Acá se exige y se va un poco afuera, se va afuera, pierde el auto, allí entra a la pista y en esa entrada a la pista se encuentra con que Vargas estaba ocupando ya la cuerda, se tocan los autos, Luque se sale despedido para afuera, pierde ritmo Vargas y Emiliano González se va a la punta de la competencia, ¿sí? Faltando nada más que la bajada de la bandera. Allí el Chavo Posadas queda segundo y Cárcamo obviamente también pudo aprovechar esto y quedarse con el tercer lugar. Estamos con Pablo Monte, que quedó segundo, decía. Posada finalmente quedó sexto. Así que ahí está la llegada, porque fue recargado, ¿no? Posada fue recargado en pista por 5 segundos por adelantamiento en la largada. Por eso lo vimos en pista con una posición y en el resultado final otro. Emiliano González fue el ganador de la final de esta serie. Segundo Pablo Monte, tercero Enrique Cárcamo, cuarto Agustín Vargas, quinto Gustavo Luques, Fernando Posada, sexto Alejandro Mayada, con vueltas menos, lo mismo que Martín Ojeda y Brian Alborsen, que no participó de esta serie final. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros,
Organización Posada, Río Gallegos. Peisa, la solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Suministros Pablo Monte, Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Peisa. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Pacheco Neumáticos, representante oficial de cubiertas Michelin, con servicio de alineación, balanceo y tren delantero para autos, camionetas y camiones. Consulta planes de pago para cubiertas Michelin. Atendemos con protocolos COVID-19. Pacheco Neumáticos Michelin, Hernán Cortés 795, teléfono 423-036, página www.pacheconeumáticos.com.ar, email ventas@pacheconeumáticos.com.ar. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. José Luis Baños SRL, todo para la construcción.
cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Y ahora es el turno de la final del turismo pista santacruceño para esta quinta fecha. Recordemos que Emiliano González había ganado la serie y por allí está en la primera posición de largada, seguido de Pablo Monte y obviamente el resto de los pilotos que participaron en su serie. Largaba primero Emiliano González, segundo Pablo Monte, tercero Enrique Cárcamo, cuarto Agustín Vargas. En el quinto lugar Gustavo Luque, sexto Fernando Posada, séptimo Alejandro Mayada, octavo Martín Ojeda y en el noveno puesto Brian Arborsen. En esta final, obviamente que tuvo un total de 15 vueltas, 15 vueltas que fueron realmente duras porque fueron a muy buen ritmo y también con novedades en lo que hace acá a la carrera en general, ¿sí? Hubo novedades pronto, 15 vueltas y al cabo de 5, lamentablemente otra vez Alberto Alejandro Mayada abandonó la competencia. Pablo Montes se hizo de la punta rápidamente, con un Posada que venía prendido, pero bueno, y también en la lucha, y con Cárcamo que, bueno, así tuvo una mala maniobra y fue perdiendo un par de posiciones. Arriba estaba Pablo Monte en la punta, seguido de Vargas. Así ya estaba enganchado Emiliano, que perdió ese par de lugares. Luque, que avanzó rápidamente, ¿sí? Desde la séptima posición. Acá ya estaba cuarto. Y en la lucha por, obviamente, la competencia. Está muy linda la TPS, la verdad que está muy competitivo. Allí lo vemos el auto naranja que va. Ya había ganado un par de lugares en las primeras vueltas, ¿sí? Y lo vemos a Ojeda, que está sobre el fondo. Y el auto 29 de Mayada, sí, que estaba en esa lucha con Ojeda. Pablo Monte marcaba el rumbo, estaba sacando un poquito de diferencia y la lucha que se veía venir tal cual como había sido la serie, ¿no? Donde estaba Luque y Emiliano González en esa lucha con Vargas. No baja los brazos, Vargas, la verdad que le pone ritmo a la cuestión. Y un Pablo Monte que, bueno, se mantenía obviamente con el transcurrir de las vueltas en la primera posición. Fíjese que el mejor registro de tiempo lo marcó Ricardo Fernando Posada, con 1:01.106 a una velocidad promedio de 140 kilómetros 371 metros. Atrás, bueno, venía Alborsen, iba vuelta tras vuelta, iba avanzando un poquito, iba arrimándose al pelotón, y de esto fue sacando provecho también
con las circunstancias que obviamente se dieron en la competencia. Allí está Pablo Monte en la punta, seguido de Vargas, ¿sí? Allí está Luques en la tercera posición, y esto obviamente se iba a ver reflejado también en la lucha por el podio, ¿no? Aquí ya estaba avanzando, en este caso, Alborsen, ¿sí? Que venía con muy buen ritmo. Ya han transcurrido unas vueltas y se viene la parte importante de la competencia, porque aquí hubo cambios, ¿no? Pablo Monte, que allí estira y lamentablemente, bueno, con esa acción pincha una goma y se queda sin la punta de la carrera y con el abandono también de la misma. 11 vueltas de las 15 dio Pablo Monte, y la mala suerte, bueno, esta vez fue así, ¿no? Vargas hereda la punta de la competencia, allí esa lucha que mantiene obviamente con Gustavo Luques, y también Emiliano González, que en principio había estado en la porfía por la carrera. Bueno, fue perdiendo posiciones, lamentablemente. Bueno, el vehículo se le fue viniendo para atrás y esto obviamente trajo este resultado. Aquí está la lucha permanente entre Vargas y Luques, el auto 53, que mostraron una lucha permanente todo el fin de semana, con un buen andar de los dos pilotos, con fricciones y con algunas alternativas que obviamente no fueron alentadoras para ninguno de los dos, lamentablemente. Allí estaba Alborsen ya colocado en la tercera posición, ¿sí? Venía el Chavo Posada colocado cuarto, y esto, bueno, tuvo como resultado de que los dos vehículos de la punta, ¿sí?, se tocaron y perdieron obviamente el ritmo, hubo roce, hubo fricción, y esto conllevó obviamente que perdieran posiciones y que Brian Alborsen, que ya estaba colocado en la tercera posición, heredara la punta de la carrera. Fíjese cómo vienen desfriccionados los coches, ¿no? Porque vienen en un lugar donde van muy fuerte, donde nadie quiere perder, y por supuesto allí se produce fricción, los dos salen para afuera despedidos. Luques se va más lejos, se rehace Vargas, allí lo vemos a Gustavo Luques, que viene de ya un par de carreras con fricciones, ¿no? Con distintos pilotos, y esto obviamente lo ha retrasado en la pista. Pero bueno, así está Brian Alborsen ya colocado en la primera posición, con un Chavo Posada que está segundo, y un Agustín Vargas que se recuperó de esa fricción que tuvo con Luques, que finalmente también perdió posiciones en lo que hace al resultado final, lo mismo que Vargas, Bueno, pero la carrera está. La verdad que había que cuidar también todo para lo que iba a ser la jornada del domingo. Esto también ahí está Emiliano González perdiendo posiciones, lamentablemente, ¿no? Ahí viene Alborsen tranquilo ya en la carrera, ¿no? Obviamente haciendo el radio ideal, con ventaja sobre el Chavo Posada, que era quien lo perseguía, pero que de todas maneras, bueno, no tuvo alternativa al Chavo. Se tuvo que defender el Chavo Posada de Vargas, ¿sí?, que cada vuelta de lo que faltaba para el final, bueno, se le iba arrimando también, una zona complicada la bajada de la olla, donde, bueno, por ahí se estiran las frenadas, por ahí se busca un poquito más y se entra en fricción generalmente. Fíjese, allí está Alborsen, ya estamos para la bajada de la bandera, con el Chavo Posada segundo y Agustín Vargas tercero. Así fue el podio de esta competencia, esta quinta fecha, donde también estaba la pelea de Ojeda con Cárcamo, y más lejos habían quedado González y Luque, lamentablemente. Así que, bueno, estamos ya prácticamente arribando a lo que es el final de la competencia. Esta lucha también, por así alguna maniobra de más, hizo que se alejaran, pero venían peleando en algún sector de la pista Ojeda con Cárcamo. Aquí también, aquí se ve un poco cómo se va haciendo distancia entre un piloto y otro, ¿sí?, ya yendo para la bajada de la bandera en esta oportunidad. Alborsen, que largó noveno, finalmente fue el ganador, ¿no? Lo soñado, o sea, largar último y ganar, sin ninguna duda. Bueno, mucha alegría, mucha emoción por todas estas alternativas
que como siempre todas las carreras hay que correrlas para ver cómo hace el resultado final, ¿no? Para ver cómo es la bajada de la bandera y también la cuestión de pasar la técnica. Diferencia de los 3 del podio con el resto de la categoría. Aquí ya vamos a lo que va a ser la bajada de la bandera para la competencia de la quinta fecha de la categoría Turismo Pista Santacruceño. Alborsen, Posada, Vargas, los 3 del podio para este final. Ahí va llegando también Martín Ojeda, lo propio hace Enrique Cárcamo y por detrás de ellos iban a venir Emiliano González y Gustavo Luques para terminar, para culminar obviamente esta competencia, con vueltas menos Pablo Monte y Mayada. Ganador Alborsen, segundo Fernando Posada, tercero Agustín Vargas, cuarto Martín Ojeda, quinto lugar para Enrique Cárcamo, sexto Emiliano González, séptimo Gustavo Luques, octavo Pablo Montes con vueltas menos, lo mismo para Alejandro Mayada. Final del TPS. Chavo, bueno, ya veníamos de un podio la carrera pasada y en esta clasificaste primero de vuelta, la serie se complicó, pero ganás casi, ahí, casi. Bien. ¿Viste? Todavía estoy, ¿eh? Todavía les pego un susto, ¿eh? Hoy se lucieron los viejos, te digo. Bien, la verdad que estoy contento. Por ahí se me complica en la carrera con el auto, que todavía no le pulimos algunos detalles y ahora en la carrera me quedó muy de cola. Entonces venía haciendo las curvas que generalmente las hago a fondo, las tenía que cuidar y se me puso una vez de costado en la 1 y ahí es donde me pasa Brian. Pero estoy contento porque el auto mantiene el ritmo y hacía buenos tiempos, así que contento. Sí, de todas maneras, bueno, este retorno que tuviste este año vino bien, ¿no? Porque sí, con dos podios, sí, la verdad después de estar tanto tiempo parado y realmente el auto no lo podía hacer andar y ya lo había dejado abandonado en el taller. Vine varias veces a correr con el Escort de Roberto Vido porque no lo podía manejar. Claro. Y bueno, y ahora le encontramos la vuelta y la verdad que funciona muy bien. Por ahí estamos un poquito menos de motor, pero el auto dobla muy bien, así que ahí compensa un poco. Bueno, carrera doble, ¿y cómo quedó para mañana? ¿Hay que trabajar algo? Hay que revisar, sobre todo revisar el motor, pero después en líneas generales el auto anda muy bien. Bueno, ¿a quién le dedicamos? No, a mí. Esta me la dedico a mí. No me tenía mucha fe. Y bueno, la carrera pasada ya me entusiasmé y bueno, ya me entusiasmé de vuelta. Claro. Así que bueno, sí. Acá estamos de vuelta. El empujón se dio y ya está. Sí, acá estamos de vuelta, así que vamos a tratar de seguir. Disfrútalo. Bueno, gracias, chao. Yo me imagino súper feliz con este resultado. Carreras son carreras, hay que correrlas todas, hay que ver qué pasa. Y te llevas un triunfo que me parece que viene bárbaro. Sí, la verdad que sí, la verdad que viene bárbaro. Todos los chicos trabajan para esto y bueno, yo trato de poner mi granito y se nos dio una carrera. Arrancamos mal el sábado y bueno, rompimos la caja y bueno, y después el auto la verdad que anda muy bien y bueno, me permite poder correr así. Y después, bueno, una carrera friccionada en todas las posiciones y bueno, y salimos airosos. Seguro. Bueno, hubo como dos partes de la carrera, ¿no? Una donde venían amontonados todos, tremendo, y vos con buen ritmo porque saliste del fondo y fuiste a buscar puesto, ¿no? Sí, el auto anda bárbaro, esa es la realidad, no podemos redondear, pero bueno, ya estamos siendo protagonistas, así que eso es muy importante para estar en la conversación con los chicos de adelante. Sí, al margen de lo que pasó adelante tuyo con Vargas y con Luque, venías con buen ritmo vos. Sí, yo los venía alcanzando, producto de que ellos se venían peleando y bueno, yo venía buscando la opción de poder superar aunque sea uno para meterme más adelante en el podio, pero ya con un podio venía contento, pero por la radio Esteban me venía diciendo que veníamos con buen ritmo, así que decidimos apretar lo último, poner todo y salió una victoria. Seguro. Bueno, ¿a quién se lo dedicamos? Porque la verdad que me imagino que hay mucha gente. ¿Qué te parece? Principalmente a Jorge, que trabaja conmigo desde que le compré el auto hace unos cuantos años, muy amigo nuestro. Después, bueno, a todos mis amigos, a mi familia, a Esteban, a todo mi grupo de sponsors, que son muchos y me ayudan mucho. Y bueno, y principalmente a mi familia, a mi novia, que me bancan y bueno, para eso. Disfrútalo, viejo. Gracias.
Muy bien, hasta aquí llegamos con esta propuesta en esta pantalla. Por supuesto que le agradecemos su estancia allí. Final de la quinta fecha con la 1300 y la TPS. Y en nuestra próxima edición ya vamos a ir con lo que dejó la sexta fecha disputada el domingo, ¿sí? De este primer fin de semana del mes de noviembre. Gracias por la atención dispensada y que tengan una muy buena semana. James B.